el juzgar a los demás, ¿no? Hemos estado leyendo el caso de la mujer adúltera en San Juan capítulo 8. Este texto, que además fue del mismo Señor Jesucristo, nos muestra cómo una señora había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 3 del Evangelio de San Juan. Y quien trajo a esta señora fueron los escribas y los fariseos. No lo trajo personas del mundo, no lo trajo personas pecadoras, sino quien lo trajo eran aquellos que eran escribas y la secta más celosa que había en aquel tiempo en el judaísmo, que eran los fariseos. Y la trajeron juzgándola porque había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y le trajeron al Señor Jesucristo diciéndole, la ley dice que hay que apedrear a estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces el Señor Jesucristo, que una de las cosas que más nos enseñó fue no solamente cumplir los mandamientos, sino dentro del cumplimiento de los mandamientos, porque hay muchos mandamientos que no están de forma directa tipificados, como es el del amor. Por eso Él, cuando habla, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, ¿no? ¿Y por qué? Porque de forma indirecta, aunque en el Antiguo Testamento nos habla la palabra del Señor también sobre eso, no es uno de los 10. Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por ese motivo, lo que el Señor les dijo fue, está en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjate lo que nos está enseñando el Señor, que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque quizás nosotros tenemos faltas o tenemos pecados, entonces no somos quien para juzgar. Sin embargo, es impresionante, en el momento que hay un pecado sobre temas de la carne, al mundo, a todas las personas le encanta comentar que si tal persona adulteró, o que si tal persona hizo esto, o que si tal, o que si tiene 2 mujeres, o lo que sea. Le encanta al mundo juzgar esas cosas, le encanta a la gente estar con todo ello. Y el Señor nos dice: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando les dijo esto, dice que cada uno de ellos, está en el versículo 9, acusados por su conciencia empezaron a irse, desde los más viejos, muy probablemente porque los más viejos, al tener más vida, han cometido a lo largo de su vida cosas dignas de fuertes castigos, pecados más fuertes. Y dice que y después los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el mensaje de Jesucristo es claro, el mensaje de Dios es claro. Nosotros tenemos un libre albedrío, pero también, hermanos, la palabra del Señor nos habla de cómo habrá un juicio, de cómo habrá un momento en el cual seamos juzgados. Pero el Señor Jesucristo no vino a juzgarnos, sino vino a salvarnos, vino a que nos diéramos cuenta en qué estábamos cayendo, en qué estábamos esclavizados, para que nosotros cambiáramos. En el caso de esta señora, le dijo muy claramente: vete y no peques más. ¿Ok? Vete y no peques más. El Señor Jesucristo nos habló largo y tendido del juzgar a los demás. Una de las enseñanzas que más
hizo fue sobre este tema. Vamos al Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Mateo vamos a leer en el capítulo 7. ¿No? En el capítulo 7. Vamos a leer algunos textos del Evangelio para entender la importancia del Señor Jesucristo. Y lo primero, hermanos, que nos explica aquí el Señor es cómo no debemos juzgar a nadie. Y nos dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén, hermanos. Entonces vean aquí cómo nos dice el Señor que no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y es que la persona, hermanos, que es juzgadora, chismosa, le gusta estar cotilleando, esa persona termina siendo víctima después de ser juzgada, de ser centro de chismes y ser centro también de cotilleos. Y por eso la palabra del Señor nos dice: no juzguéis a nadie, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Entonces mira cómo el Señor nos está diciendo que si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a padecer en carne propia también eso. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque el Señor quiere que nos demos cuenta de que el juzgar a los demás, el criticar a los demás, el hablar de los demás, no es un acto de amor, sino todo lo contrario. No es un acto de amor. El problema es que vivimos en un mundo cuyas culturas son de chisme y de murmuración. Siempre que hay un famoso que se separa, ahí entra la prensa del corazón, que si se divorcia, que si subasta sus joyas porque se divorció, que si ahora se casa con otro, que qué barbaridad, que se separó y lo dejó por otro, por otra. Todo estamos dentro de una cultura del chisme, de murmuración, del juzgar. Y cuanto peor sea el pecado, más vende. Entonces nosotros estamos contaminados de esta cultura del chisme, de la murmuración y del juicio a los demás. Ya no les cuento sociedades como esta, como la española, que son además conocidas por sus revistas del corazón, por sus programas tóxicos en televisión sobre los chismes, murmuraciones, etcétera, de qué le ocurre a los demás. Una persona que se alimenta de eso, después llega a su oficina, llega a su vecindario y lo que hace es, con toda esa mente contaminada, estar viendo y criticando a todo el mundo. Y eso no es amor. Un hijo de Dios no puede caer en eso, porque la palabra es muy clara. Nos dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. No, pero es un famoso al que yo juzgo. A quien sea, es una persona. Con la medida con que medís os será medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. En el momento que nosotros estamos cayendo en eso, estamos siendo personas que nos falta amor. Tenemos una viga grande en nuestro ojo. Y por eso, queridos hermanos, la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, fue tan enfático. Le trajeron a personas y le vinieron a chismear, a juzgar de esas personas. Y el Señor siempre les habló muy duros a los escribas y a los fariseos sobre eso. Muy duros.
tenemos, hermanos, que aplicarnos. Si estamos libres de pecado, no, pero si no estamos libres de pecado, ¿por qué voy a tirar piedras contra nadie? Y no hay nadie santo, no hay nadie que esté libre de pecado, ¿no? Vamos ahora a San Mateo capítulo 5, ya aquí al costado. Y en San Mateo capítulo 5 vamos ahora a leer, ¿no?, en el versículo 8 y 9. Amén. Versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Esto que estamos hablando, el chisme, la murmuración, el juzgar a los demás, eso lo que hace es ensuciarnos el corazón. Entonces yo no puedo estar con un limpio corazón si dentro de mi ser están esos malos pensamientos, están esas conversaciones de chisme, de juzgar, etc. No puedo estar con un limpio corazón. No puedo ser un pacificador, porque una persona pacificadora que busca la paz no está criticando a todo el mundo. No lo está haciendo, sino habla mal de todo el mundo, habla mal de otras personas. Y por eso la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, buscar la paz, buscar el amor, es lo contrario de ser chismoso, murmurador, juzgador. ¿Amén? El Señor también nos dejó muy claro en San Mateo capítulo 22. Vamos allá, queridos hermanos, San Mateo capítulo 22. Nos dejó muy claro cómo lo más importante es que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Vamos a el capítulo 22, versículo 34 en adelante. Amén. Un versículo yo y otro ustedes. Vamos a leer este pasaje juntos. Amén. Capítulo 22, versículo 34 en adelante. Empiezo yo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, el 35, y uno de ellos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este es el primero y grande mandamiento. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Toda la ley y los profetas. Entonces, qué importante, ¿no? Primero, ¿quién les pregunta? ¿Quién le pregunta al Señor Jesucristo? Volvemos a los mismos de siempre. No le pregunta los pecadores, no le pregunta la mujer adúltera, ni le pregunta los publicanos, ni le preguntan ladrones, no, ni samaritanos, sino le preguntan, hermanos, los fariseos. La secta más celosa del judaísmo le pregunta. Está en el versículo 34. Versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley. Es decir, esta persona se sabía la Biblia al pie y al derecho y actuaba como instrumento para interpretar, enseñar el significado a otras personas. Bueno, pues a esta persona es el que le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor les dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Claro, porque si uno se va a el libro de Deuteronomio,
en el capítulo 6 hay un pasaje allí que se llama el gran mandamiento y que dice esto. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesucristo le dice, este es el gran mandamiento. Le estaba haciendo pasar la lección al mismo Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo va más allá y dice, este es el primero y grande mandamiento, así dice el versículo 38. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Al decir que es semejante es que lo está poniendo a un nivel paralelo, muy alto, por no decir al mismo nivel. Y este es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De que tú ames a Dios y que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque si tú amas a Dios, vas a cumplir, hermano, los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos a ti. El segundo, no te harás escultura, ni te inclinarás ante las imágenes. Ese es el segundo mandamiento. El tercero, hermanos, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, hermanos, guardarás el día de reposo, 6 días trabajarás y el séptimo será para Dios. Esos son los 4 primeros mandamientos. Pero el resto de los mandamientos, tienen que ver con el prójimo. Tienen que ver con el prójimo. Porque el resto de los mandamientos nos habla, honrarás a tu padre y a tu madre. Tu padre y tu madre es el prójimo. Habla, hermanos, de la relación entre familia, cómo hay que honrar a los familiares cercanos. Nos habla también, hermanos, de no robarás, no matarás, etcétera, porque si yo amo al prójimo, no voy a hacer esas cosas. Entonces el Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2. Y dando a entender, mira, los primeros 4 es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y los siguientes, que tienen que ver con el prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas en esto. Entonces, en el momento que yo soy víctima de una cultura del chisme, de la murmuración, de que si alguien hizo esto, de que si alguien hizo lo otro, a veces, hermano, ese chisme y esa murmuración está dentro de las familias, de que si el primo, fíjate lo que ha hecho, lo que tal, lo que cual, o que si el esto, que si lo de más allá, o la murmuración, que hay en los trabajos, etcétera, hermanos, en cualquier sitio, y ya no les hablo en la sociedad, en televisión, la cultura de la televisión. Entonces, muy importante que entendamos de cómo todo eso y esa cultura no es de Dios, no procede de Dios y nos aleja del Señor. Amén. Nos aleja del Señor. Nosotros no somos quien para andar contaminándonos y andar juzgando ni andar, hermanos, criticando a los demás, sean personas cercanas o lejanas a nosotros. Amén. Sean personas cercanas o lejanas. Y por eso el Señor Jesucristo nos habló del amor. Nos habló del amor de esta forma tan directa y le habló a aquellos que más criticaban y juzgaban a los demás porque ellos se creían santos y después no lo eran, hermanos, no lo eran. Vamos a ir al capítulo 23, aquí al costado. Amén. Jesús acusa a escribas y fariseos. Amén. Jesús, el capítulo 23. Y todo este pasaje 23 que es muy extenso, hermanos, muy extenso. Estamos hablando de casi un capítulo entero, Si leemos desde el versículo 1 hasta el 36, es todo lo que el Señor Jesucristo habló sobre la actitud que tenían los escribas y los fariseos. Sobre esa actitud, hermanos, de santurrona, en la cual ellos se justificaban como tales,
Y vamos a leer alguno de ellos. Por ejemplo, vamos, hermanos, a el versículo 28. ¿Ok? Versículo 28. Y mira lo que dice el versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Hipocresía e iniquidad. Muchas personas, por ejemplo, que están constantemente criticando a los políticos. Mira que son corruptos, que roban, que esto, que tal, pero después tienen un negocio, hermanos, y no pagan el IVA, no pagan los impuestos, no pagan a tiempo a sus empleados, no pagan sus seguridades sociales, y andan, tú les escuchas hablar, ¿no? Y que sí, que si los políticos, que si no. Cuando yo he estado viajando en Latinoamérica sucedía también lo mismo. La gente, cómo le gustaba, hermanos, criticar que mira que los políticos son corruptos, que son así, que son a cual. Pero les paraba un policía y por 1 o 2 euros los compraban, los coimaban para no les pusieran una multa. Yo decía, pero qué barbaridad. No vemos la viga que hay en el ojo nuestro y sin embargo vemos la astillita en el ojo ajeno. No, pero pastor, no se puede comparar, porque bueno, yo coimo con un par de euros al policía, pero es que ellos roban 1 millón. No, pero es que tú tienes un conocimiento de Dios que a lo mejor ese político, esa persona corrupta no lo tiene, con lo cual tú no estás en el mismo nivel, no estás en la misma altura. No podemos, hermanos, juzgar a los demás. Bueno, ya no les cuento, hermanos, con cosas que hacen sociedades enteras. Sociedades enteras. En una ocasión tuve oportunidad de ir a Cuba y todo el sistema de Cuba era corrupto. Desde que entrabas en los hoteles, todo el sistema era corrupto. Todas las personas lo que querían era sacar dinero de forma paralela a cómo dictaba el gobierno. Y uno decía, ¡wow! Y después, ¿cómo se quejaban de los políticos? Entonces, para quejarnos, hermanos, del prójimo, siempre tenemos una lengua muy larga, pero no vemos lo que está en nuestra viga. Y nosotros tenemos una viga grande si conocemos la palabra de Dios y conocemos a Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador. Si no cambiamos, así sean cosas pequeñas, eso pequeño es una pedazo viga enorme, enorme. Yo no puedo estar poniendo un negocio y estar, hermanos, incumpliendo leyes, incumpliendo normas, hermano, que estén violando, hermano, las leyes, porque entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No puedo, además, estar juzgando al prójimo cuando yo después estoy haciendo cosas incorrectas, ¿no? Y eso, hermanos, muy importante que entendamos cómo no podemos juzgar, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vieron a la señora adúltera cómo las traía, le dijo, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra, a ver, quien esté libre de pecado. Y empezaron a irse. Y se quedó solo con ella, solo. Todos se fueron. No quedó ni uno, hermanos, ni uno. Aquí en todo este pasaje el Señor les habla muy fuerte a los escribas y a los fariseos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al versículo 25, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Sea limpio. Y es lo que sucede muchas veces. Yo voy a la iglesia y soy un cristiano, ¿no? Vengo a la iglesia, adoro a Dios y qué bonito, pero salgo de la iglesia y estoy
cometiendo los mismos pecados o peores que cometen personas que no conocen a Cristo. Y por eso el Señor dice, límpialo de dentro, porque por fuera sí parece que estás muy bien, pero por dentro ¿cómo estamos? Amén. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipocresía e iniquidad. Muy importante, hermanos, ¿no? Unos años que yo estuve viviendo en Latinoamérica, un día pasé una mañana cerca de 2 horas en un calabozo por no querer coimar a un policía de tráfico que me estaba pidiendo coima, ¿no? Por no querer darle $3. Me dijo, sí, vamos a comisaría, entonces vamos, tal. Y digo, bueno, vamos, y me llevó y ahí me dejaron un rato en un calabozo, hermanos. Después me sacaron, porque claro, por no querer coimar, ¿no? Otras veces, hermanos, ya empecé a grabarlos con el móvil, hermanos. Cada vez que me paraba un policía lo grababa, y cuando se daban cuenta que estaban siendo grabados, me dejaban. No, váyase, ¿no? Tengo grabaciones que después le enseñaba a mis alumnos, hermano, sobre eso. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos tener miedo a nadie. Tenemos que hacer lo recto y lo justo, así todo el sistema esté corrupto. Nosotros tenemos que tener temor de Dios. Y si tenemos que ir a la cárcel por ser justos y rectos, vayamos. Porque sabes una cosa más importante, hermanos, es que vayamos con Dios, que vayamos con el Señor. Amén. No tengo muchas anécdotas sobre eso. Después, si quieren, les cuento alguna de ellas. Amén. Alguna de ellas. Vamos ahora a San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Y en San Mateo capítulo 12 el Señor, si se dan cuenta, todo está relacionado, ¿no? Porque el Señor de esto nos habló muchísimo, porque es parte de nuestra, de la cultura del ser humano, ¿no? En todos sitios, en todas naciones, en todos lugares hay chisme, murmuraciones, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a centrarnos ahora en el capítulo 12, ¿no? En el versículo 7. ¿Okay? Capítulo 12, versículo 7. Y el Señor dice, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Amén. ¿A qué viene esto? Bueno, porque empezaron a murmurar, a criticar, a plantar chisme, ¿no?, a sus discípulos, porque dicen que iban por el campo en el día de reposo recogiendo espigas, ¿no? Entonces se molestaron los fariseos diciendo, mira, estos dicen van, ¿no?, discípulos de Jesucristo, y van por el campo recogiendo espigas el día de reposo, ¿no? Y les paran los fariseos, está en el versículo 2, y les dice, oye, tus discípulos, mira lo que están haciendo algo que no es lícito hacer en el día de reposo, están recogiendo espigas. Y el Señor les tiene que explicar que quizá era necesario que recogieran las espigas. Les pone varios ejemplos bíblicos, pero termina diciéndoles, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, qué es lo más importante para Dios, el amor, la misericordia, el amor hacia los demás. Eso es más importante. Eso no quiere decir que nosotros no debamos hacer cosas para Dios. Venir a la iglesia un día de reposo, un día domingo, adorar a Dios, destinar para Dios, implica sacrificio, hay que dejar de hacer otras cosas. Implica
hermanos, un esfuerzo. Pero sabes, más importante es para el Señor el que nosotros seamos misericordiosos. Mucho más importante. Y eso era lo que trataba el Señor Jesucristo de hacerles entender. Pero sin embargo, para murmurar y para chismear siempre hay lugar. El ser humano es chismoso por naturaleza. Nos gusta mucho pecar con la lengua, hermanos, y no debe ser así. Eso tenemos que cambiarlo. Eso tenemos que cambiarlo. Vamos ahora, hermanos, a San Juan, capítulo 8, San Juan, capítulo 8, y vamos a leer aquí en San Juan, capítulo 8, vamos a leer, hermanos, del versículo 48, capítulo 8, versículo 48 en adelante, ¿no? Aquí se enfrenta el Señor Jesucristo directamente con los judíos, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 48, capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, los samaritanos eran considerados lo peor, no solamente porque adoraban a otros dioses, sino porque además eran nación con problemas, ¿no?, serios. Para que nos entendamos con el léxico que hablamos hoy día, eran delincuentes, eran ladrones, eran violadores, tenían una fama mala. Y entonces le dicen que es samaritano y que tiene demonio. Fíjate, ya llegamos, hermano, a un nivel que ya no es el chisme, la murmuración, sino es el insulto, hermanos. Es el insulto. Decir que es samaritano, hermanos, o decir y que tienes demonio, en aquel texto es, en aquel tiempo y con el contexto que estamos viendo aquí, era insultar directamente al Señor Jesucristo. Y respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Ajá. A este versículo es en el que quiero centrarme. Lo repito, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Cuando nosotros juzgamos al prójimo, ¿no?, lo que estamos demostrando es nuestro complejo de inferioridad, ¿no? Lo que estamos es tratando de justificar que nosotros somos mejores que el prójimo. Acuérdense de estos señores que traen a la mujer adúltera. ¿Qué estaban tratando de hacer? Estaban tratando de justificarse a ellos, de que ellos estaban en otro nivel. Mira, hemos pillado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Es adúltera, hay que apedrearla. Nosotros, sin embargo, ¿no?, somos santos. Y entonces el Señor los baja del árbol y les dice: oye, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y aquí el Señor no nos dice claramente: aquel que es juzgador, aquel que es chismoso, aquel que le gusta, lo que está haciendo es buscar su gloria, su propia gloria. Lo que está es tratando de justificarse, lo que quiere es parecer que está en un nivel por encima en santidad, en rectitud, etcétera. Por eso el versículo 50 dice: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Amén, hermanos. Hay quien la busca y juzga. Entonces, en el momento, hermanos, que yo estoy hablando mal de alguien, lo que estoy es tratando yo de ponerme en una situación superior.
Porque lo que tengo es un complejo de inferioridad. Entonces, diciendo que el resto es peor que yo, ¿qué es lo que se logra? Tratamos de creer de que estamos entonces en un estado superior. El mismo Señor Jesucristo nos lo dice. Yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca y juzga. Amén, hermanos, y juzga. Con lo cual, no debemos caer en ese juego. No debemos entender que el Señor aborrece esto. Nosotros no tenemos que justificarnos ante los hombres. No tenemos que parecer justos ante nadie. Tenemos simplemente que parecerlo ante Dios. Y Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros actos, conoce nuestros caminos. Amén, conoce nuestros caminos. Qué bonita la palabra del Señor, ¿no? Bueno, vamos a San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, no hace mucho lo leímos, ¿no? Acuérdense de este pasaje que tiene mucha importancia, ¿no? En los trabajos, en las empresas, etcétera. El de los obreros de la viña. ¿Y por qué? Porque aquí se da un contexto de trabajo. Hoy día no se trabaja en una viña, pero se trabaja en empresas, ¿no? En empresas. Entonces este pasaje, no hace mucho lo leímos, trata de cómo un señor, ¿no? Tenía un campo, una viña, y empieza a contratar obreros. Entonces parece que había unos obreros estables, conocidos, ¿no? A lo mejor los obreros de siempre con los que trabajaba, que estaba ahí trabajando en la viña, y empieza a ir al pueblo a dar más trabajo a otras personas. A la hora de pagarles, a todos le paga lo mismo, y entonces empieza la murmuración, el chisme. ¿Por qué a ellos le pagan igual? Nosotros trabajamos todo el día, hemos estado trabajando más tiempo, etcétera. Ellos solo han trabajado 1 hora, o estos han trabajado mediodía, y empiezan a murmurar. En el capítulo 20, hermanos, nos dice en el versículo 11, amén, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, contra el jefe, contra este patriarca, contra el dueño de las tierras, ¿no? Diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, ¿no? La carga y el calor del día. Entonces empezaron a murmurar. San Mateo 20, versículo 12, ¿no? Murmuraban. Y es que siempre se busca hasta cosas pequeñas para murmurar, para criticar, etcétera. Bueno, pues toda murmuración, toda crítica, todo absolutamente es falta de amor. Un hijo de Dios no puede murmurar. Un hijo de Dios no puede estar metido viendo qué hace el prójimo, cómo se le paga al prójimo, y menos murmurar. Un hijo de Dios tiene que tener la mirada puesta en Cristo. Un hijo de Dios tiene que ser diferente, ¿ok? Y entonces el padre de familia, dueño de estas tierras, les corta de forma muy sabia y les dice en el versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y punto. Entonces, si a mí me corresponde esto, ¿por qué yo estoy criticando, murmurando, chismeando, juzgando al dueño, al empresario, al jefe, a quien sea, o al prójimo, que por qué ese trabaja 1 hora menos y se le paga el mismo sueldo, o por qué a este otro viene siempre más tarde y no le dicen nada y yo vengo puntual, ¿no? Y cobro lo mismo, etcétera, etcétera? Si han quedado contigo en una cosa, están cumpliendo. La enseñanza que tenemos aquí es: tú haz lo justo y
busca a Dios, pero no andes mirando al prójimo, que eso es una falta de amor. Eso no es ser pacificador, eso no es tratar de buscar justicia, sino es tratar de buscar tu conveniencia. Y eso, hermanos, no es de agrado a Dios, no lo es, hermanito. No se logra nunca nada. Yo he tenido oportunidad de estar durante muchos años trabajando en diferentes sitios, diferentes lugares, y desde muy joven el Señor me hizo ver de que las personas que murmuran y critican al prójimo en los trabajos, etcétera, al final, hermanos, no logran nunca sus propósitos. Critican porque se les suba el sueldo, no logran que se les suba. A lo mejor logran que no se les suba a nadie más, pero no que a ellos se les suba. Aquellos que critican y murmuran contra el jefe terminan echándolos de las empresas. Aquellos que critican y murmuran contra otros compañeros terminan también siendo apartados, etcétera, no llegan a ser promocionados. ¿Y sabes por qué? Porque todo viene de la mano de Dios. Un hijo de Dios no puede ser criticón, murmurador, juzgador. No puede ser, hermanos. El resto que lo haga. No, que la ley dice que nos tienen que dar tales días, o que nos tienen que dar esto, que nos tienen que dar lo otro. Nosotros no podemos entrar en chismes, murmuraciones, etcétera. Si tú tienes algo que hablar con tu jefe o con quien sea, háblalo directamente, pero no puedes entrar en chismes, en murmuraciones. Si tienes algo que decirle a algún vecino, díselo directamente, pero no empieces a murmurar, etcétera, y si tienes algo contra un hermano o con el pastor, habla con el pastor, pero no empieces a murmurar, a hablar contra un hermano, con el pastor o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso no es amor, es lo contrario. Ahí lo que estamos es desplegando falta de amor, odio, y no es de agrado a Dios. Y por eso el Señor Jesucristo nos habló tan fuerte. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, no hacían más que ver en qué fallaba cada uno, criticaban sobre eso, y después parecían sepulcros blanqueados. Eran los primeros que ocupaban los lugares en las sinagogas, los primeros que estaban después tratando de justificarse, pero no hacían lo recto ante los ojos de Dios. Amén. Nosotros no podemos ser así, no podemos hacerlo. Vamos a leer, queridos hermanos, en el capítulo 12 del libro de Números. Capítulo 12 del libro de Números. Capítulo 12 del libro de Números hay un caso de murmuración muy fuerte, porque además quien murmuraron aquí no eran personas del pueblo, estaban en el desierto, sino quienes murmuraron, hermanos, eran personas que tenían una alta función, religiosa en el pueblo. Amén. Que eran María y Aarón. Capítulo 12 del libro de Números. Capítulo 12 del libro de Números. Y entonces aquí, queridos hermanos, vemos cómo en la palabra del Señor nos dice que María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón murmuran contra Moisés. Vamos a leerlo, un versículo yo y otro ustedes hasta que yo pare. Amén. Versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El 2, hermanos. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén, hermanos, Vean aquí, hermanos, cómo habían puesto a murmurar María y Aarón a causa de la mujer.
a causa de la mujer de Moisés, que era una mujer no de procedencia judía, sino de procedencia, dice la palabra de Dios, cusita. Y entonces había murmuración. Había murmuración. Esto fue muy grave, hermanos, ante los ojos de Dios. Muy grave. Dios ve todo. Así que cuando nosotros estamos murmurando, criticando, etcétera, no, entended, porque hay quien dice, yo no hago daño a nadie. Sí, pero si con tu boca, con tus pensamientos, tú estás teniendo actos, ¿no?, de odio, de rencor, de chismes, de murmuración contra el prójimo. Entonces, la sensación que tú tienes después no es una sensación buena, porque tu conciencia te está diciendo de que eso no es de agrado a Dios. Y aquí vemos cómo el Señor no pasa por alto esto. No pasa por alto, ¿no? En el versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Dios le castigó. Le castigó por murmurar, por hablar mal de Moisés, porque Moisés además era instrumento escogido por Dios, y es que no había hecho ante los ojos de Dios nada malo. Y la murmuración siempre tiene después consecuencias, ¿no?, en el entorno que nos rodea. Siendo además María y Aarón los que murmuraban, muy probablemente eso haría que el pueblo también murmurara. Por ese motivo es muy importante que entendamos, ¿no?, cómo para el Señor los chismes, murmuraciones, etcétera, llegan ante su presencia. Llegan ante su presencia. ¿Qué hicieron? Versículo 11 dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Le oraron a Dios, le pidieron perdón. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén, queridos hermanos. Muy importante entonces, ¿no? Muy importante cómo debemos no ser chismosos, no hablar mal de nadie, no hablar mal de ninguna persona, ya sea cercana, directa, ya sea persona conocida o ya sea persona lejana que vemos en televisión, un famoso, un político, lo que sea. Déjalos, Dios les juzgará. Ya el mundo los hace, muchos de ellos están en la cárcel, muchos de ellos. El otro día estaba leyendo ahí en Perú cómo están metiendo a todos los políticos en la cárcel. Todos, no se está librando ni jueces ni nada. Dios, ya se encargará Dios. Y si no, ya les juzgará Dios. Pero no somos nosotros quienes para estar juzgando. El chisme, la murmuración nos carcome por dentro. No nos pueden hacer después sentir bien, porque estamos pecando contra nuestro prójimo. Estamos pecando, hermanos, contra la creación del Señor. Vamos para terminar al libro de Santiago. Y vamos a leer en el libro de Santiago un último texto que podamos
¿no? Entender esto más, amén, y cómo debemos cuidarnos, ¿no? Santiago capítulo 3, amén, Santiago capítulo 3. Y nos dice en Santiago capítulo 3 que todo ese texto habla sobre la lengua, ¿no? Nos dice la palabra de Dios a partir del versículo 9. Amén. Nos dice la palabra del Señor: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Repito, ¿por qué no debemos hablar mal de nadie? Porque cada ser humano está hecho a la semejanza de Dios. Entonces yo no puedo ir a la iglesia, ¿no? Yo no puedo estar alabando a Dios y después estar maldiciendo a los hombres. De una misma boca, versículo 10, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Amén? Ninguna fuente. Vamos, queridos hermanos, a terminar. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración al Señor.